Bienvenido a Teología al Día, tu lugar favorito donde aprendemos teología de una manera rápida, fácil y sencilla. ¡Hey! Tercera entrega. Ya anteriormente estuvimos estudiando todo el contexto, estuvimos estudiando objetivos e implicaciones, ya entremos en materia. La división de los eventos. Nos encontramos en Daniel, capítulo 9. De entrada, vámoslo viendo, capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas, 6-2, por si se escucha mal, 6-2, 62, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 4 versos, los cuales los teólogos hemos estudiado, reestudiado, debatido, interpretado. Mucho se ha escrito al respecto sobre estos 4 versos. Mucho se enseña en las universidades teológicas donde estudiamos. Mucho aprendemos, mucho que hacer. Pues las 70 semanas se dividen en 2 divisiones principales. Y la primera división se divide en 2 partes. Las primeras 69 tienen 2 partes. ¿Ok? Entonces, nuevamente repito. Las 70 semanas se dividen en 2 partes principales. La primera parte la podemos subdividir en 2 partes, ¿ok? Aquí se lo voy a entregar. Voy a hacer un post en las redes sociales sobre esto, por si lo quieren ir a ver. Lo voy a postear todo esto cuando se emita este podcast. Las redes sociales están ahí en la descripción del canal. O si lo has escuchado, o si lo viste en las redes sociales, porque ya hay más seguidores, pues te puedes venir al podcast y sabes que así se van a ir complementando esas 2 partes. 7 semanas es equivalente a 49 años. Esa es la parte 1, lo que nos está diciendo aquí el verso 25. ¿Por qué 7 semanas es equivalente a 49 años? Eso lo explicamos en el podcast número 1. Ya no vamos a reivindicar algo que ya lo explicamos. No vamos a reexplicar algo que ya se explicó, ¿verdad? Entonces en el podcast 1 puedes encontrar cómo está eso. Y luego nos está diciendo siempre en el verso 25, nos habla de estas primeras, la subdivisión, que dice habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, equivalente a 432 a 434 años, la parte 2. La primera división, tenemos en total 483 años que ya lo vamos a dividir. Y esto nos deja solo una semana que nos la dice el verso 26, que son 7 años. Y esta sería la segunda división. Número total de años, 490 años. En la segunda parte, si no estoy mal, explicamos también por qué son años y no son días. Por eso lo hemos llevado en orden, para que lo vayamos digiriendo tranquilos, en orden, y lo vayamos entendiendo. La primera división está en el verso 25 y dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las primeras 69 semanas comienzan con desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, me está diciendo. Entonces, cuando se comanda a Israel para volver a reconstruir Jerusalén fue dado, esto es lo que inicia lo que le vamos a llamar el reloj profético. Entonces, ¿cuál decreto dado es correcto? Ya que podemos entender bíblicamente, históricamente y teológicamente que hay 3 decretos. Pero entonces, ¿cuál decreto es el correcto? Para eso vamos
Vamos a revisar algunas citas acá. La primera cita que vamos a revisar es Isaías, capítulo 44 y verso 28. Y dice de la siguiente manera: que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Siempre en Isaías. Nos vamos un capítulo más, capítulo 45, verso del 1 al 4. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Segunda de Crónicas. Aquí estamos conectando los decretos que se han dado. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22 y 23. Verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Perfecto. Tenemos 3 citas y ha sonado un nombre aquí de entrada, Ciro. Entonces, el decreto que da Ciro fue para la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 6 registra la terminación de ese proyecto. Dado que ese decreto no incluyó la reconstrucción de los muros, descartamos ese decreto, porque este no podría ser el momento correcto para las 70 semanas que comienzan. ¿Por qué no puede ser? Vámonos a Daniel nuevamente, Daniel capítulo 9. Nos está indicando que cuando se tiene que dar un decreto específico, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Quedémonos ahí. Entonces, quedamos claros que el primer decreto de Ciro que leímos es para la reconstrucción del templo. Veamos un segundo decreto. Este decreto es hecho por Darío en el 517 a.C. y es registrado por uno de mis escritores favoritos, Esdras. Y esto lo podemos encontrar en Esdras, capítulo 6, verso del 1 al 12. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allá en Babilonia. Y fallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, en este caso de Ciro. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del oro del otro lado del río sean dados puntualmente a estos varones los gastos, y que no cese la obra. Y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos.
Y también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. Hayamos leído Esdras, capítulo 6, verso del 1 al 12. Sin embargo, aquí Darío simplemente reafirma el decreto anterior de Ciro, porque si tienen una Biblia pueden ver en el verso 1, dice que están en los archivos. Aquí lo que hace es que reafirma el decreto anterior de Ciro. Nada nuevo se menciona, especialmente en relación con lo que les dije al final del podcast anterior. Andamos buscando una palabra clave, muros o la ciudad. Vamos a leer un tercer decreto. El tercer decreto fue emitido por Artágenes en el 445 a.C. y este encaja con la descripción de la reconstrucción de los muros y de la ciudad. Aquí vamos con Nehemías. Nehemías fue alguien listo en este punto de la historia. La clave en el pasaje de Nehemías está: la calle se volverá a edificar y el muro en tiempos angustiosos, que está en Daniel. Este decreto fue dado en el 445 a.C. por Artágenes y lo vamos a registrar en Nehemías capítulo 2, verso del 5 al 8. Y dije al rey: si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí está hablando Nehemías, ya le puedo dar contexto. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guardabosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí el contexto es sencillo. Este fue el decreto de volver atrás a Israel y reconstruir los muros de la ciudad. Y para reconstruir la ciudad en esos días significa reconstruir los muros, porque los muros daban protección. Yo no podía tener una ciudad bien bonita si no tenía muros, porque estaba desprotegida. Si yo quería reconstruir una ciudad, algo esencial era reconstruir sus muros, porque eso me estaba dando protección. A partir de este decreto del 445 a.C., al Mesías príncipe serían 483 años. Aquí Nehemías la actuó de listo. Nehemías estaba trabajando como copero del rey. Cierto día, al parecer, Nehemías y el rey tenían muy buena relación. Un día, el rey ve un poco triste a Nehemías, un poco cabizbajo, ¿no? Un poco cabizbajo, y le pregunta qué le pasaba, porque al parecer al rey le gustaba platicar con Nehemías. Y pues viene Nehemías y le dice lo que acabamos de leer en este verso. Y le dije al rey que Nehemías realmente estaba triste en este momento, básicamente porque él, como nos dice el verso 5, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él quería, por así decirlo, visitar los sepulcros de su padre. Eso lo podemos ver en el verso 2. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, indica Nehemías. Y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le hace la petición que se le permita regresar, pero no solo regresar, que se le permita regresar para ya reconstruir los muros, y si todo lo que hemos leído que aquí le está dando, que pasa por el guardabosque, que también le dé madera. A partir de ese decreto, el 445 a.C., hasta el Mesías príncipe serían 483 años. Y aquí es donde ya, por así decirlo entre comillas, se nos empieza a poner un poco complicada la situación. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en la otra entrega de las 70 semanas de Daniel. Con esto hemos cubrido los decretos, que es importante conocerlo. Ese es el nombre de la tercera entrega, 70 semanas de Daniel, parte 3, decretos. Espero que esto haya sido bendición, que nos sirva para seguir creciendo en el conocimiento y que les esté gustando esta serie que estamos haciendo. Dios les bendiga.